Vamos a hablar de infancia. Vamos a hablar de infancia, cambiamos el tema del que veníamos conversando. Durante la campaña electoral, ustedes saben, el tema pobreza, primera infancia, estuvo en el centro de la conversación. Los dos bloques políticos lo pusieron sobre la mesa como una prioridad de cara al periodo que comienza ahora. Bueno, de acuerdo a los últimos datos oficiales, en el primer semestre del año pasado, el 9,1 de los uruguayos tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza, una cifra que se duplica en el caso de los menores de 6 años. Bueno, ¿cuáles fueron las políticas de este gobierno? ¿Por qué no se lograron revertir esos números? Este y otros temas vamos a estar charlando de ahora en más con Cecilia Sena, directora de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar acá con nosotros. Buenos días, gracias por recibirme. Bienvenida. Bienvenida, buenos días. Bueno, hemos hablado ya de este tema algunas veces, pero ahora el gobierno, bueno, cierra y me gustaría preguntarte, empezar preguntándote, se tomaron muchas medidas para intentar revertir estos números, en especial sobre pobreza infantil, sobre infancia. Hubo aquel bono crianza con el que empezó el gobierno, pero esos números no cambiaron. Para vos, ¿cuál fue el motivo, el error el error de diseño de las políticas sociales que no lograron que eso se modificara? Bueno, ahí hay como dos cosas importantes como para remarcar. Primero, que cuando hablamos de pobreza estamos hablando, si es monetaria, que tiene que ver, y tú la que mencionabas por las cifras, es la medición de la pobreza monetaria, y en estos días además se ha presentado lo que es la medición de la pobreza multidimensional, que es bajo otras variables, pero que también nos da una foto de la realidad. Y cuando nosotros asumimos el gobierno, no solo que nos encontrábamos ya con un país que venía con una pobreza estructural, y sobre todo en las primeras etapas de la vida, y con acciones específicas de políticas para impactar en la vida de esas familias, ¿tá? Algunas tomadas con larga data, otras tomadas en gobiernos del Frente Amplio, y nosotros teníamos que poder desarrollar parte de lo que fue nuestro compromiso con el país. Y dentro del compromiso con el país había un ítem puntual que decía inversión en la primera infancia. Un tema que ponía en la agenda de la política pública a la primera infancia, la priorizaba, pero que generaba a su vez también ponerlo en términos de recursos. Recursos que cuando nosotros empezamos a trabajar, claramente son finitos. Las poblaciones que atiende nuestro ministerio son varias poblaciones, todas con complejidades, pero queríamos hacer eco ahí. Y ahí fue cuando desarrollamos el plan de atención integral a la primera infancia. Y aquellos 50 millones de dólares que envió la rendición de cuentas del año 21 y que a partir de mediados del 22 comenzó a ejecutarse en los diferentes organismos, donde el MIDES tuvo un rol fundamental en la creación de una prestación específica, que es el bono crianza, que acompaña a otras prestaciones económicas, como la asignación familiar Plan Equidad, como la tarjeta Uruguay Social para aquellas familias que la tienen. Pero eso claramente no fue suficiente en términos económicos. También porque decidimos que parte de los fondos se destinaran a otro impacto en la vida de las familias, como lo son los programas de acompañamiento familiar, lo que son las políticas de Uruguay Crece Contigo, lo que era poder fortalecer algunas respuestas vinculadas a lo socioeducativo de esas familias, a la inclusión dentro de lo que es la mirada de cuidados para los niños de 0 a 3, hacia seguir caminando hacia la universalización de nivel de 3 años, tanto con la ANEP como con Plan CAIF, y ahí se dieron 17 proyectos que la rendición anterior del año 23, ya para el 24 los termina aprobando, donde tanto el MIDES tiene competencias dentro de estas líneas que mencioné, ACE tiene otras competencias vinculadas al desarrollo de la niñez y a lo que son las casas del desarrollo, el Ministerio de Salud Pública, Vivienda, específicamente con una línea, la ANEP y el INAU. Esto marca un primer camino. Y es un camino que en realidad le deja al país el desafío de saber que puso fondos económicos y no son suficientes. Ahora, también está esta discusión ¿ponemos todo monetario? Porque también tenemos esta otra foto que hoy nos dice que hay carencias que son estructurales y que sí van ligadas a lo monetario, pero que son problemas sociales que esas familias recorren a lo largo de la trayectoria de la vida. Y que todos los partidos y todos los gobiernos sabemos que ahí hay que gestionar mejor recursos. Y sinceramente yo no creo que las políticas estén mal aplicadas. No creo que las estrategias hayan sido malas. De hecho, nosotros fortalecimos programas que tienen impacto positivo y que venían del Frente Amplio. Entendíamos que lo que es el sistema del Plan CAIF tenía que ser fortalecido y ampliarlo al punto de pensar en que esa es una medida de las mejores que tiene el Uruguay para esa etapa de la vida. Ahora, ¿esto es suficiente? No. Hoy estamos en otra etapa, la etapa donde esto que nosotros hicimos
este gobierno y a partir de la discusión del presupuesto va a tener que pensar si lo continúa de la misma manera, si lo fortalece o si hace un nuevo diseño de esto. Y ahí conjugan otras cosas que también son importantes. El sistema político da el paso mediante lo que es la política pública y la ejecución de fondos que nosotros hicimos, llegando a 30.000 hogares, a más de 10.000 familias en estos 5 años, a generar un programa de teleasistencia durante la pandemia que llegó para quedarse, a mejorar la captación en las embarazadas, a ir hacia un sistema único de madres gestantes donde la propia salud nos envíe al Ministerio de Desarrollo Social a aquellas embarazadas vulnerables para que no nos quede ninguna fuera del sistema de protección. Es un desafío país, eso hace años venía en discusión, ese sistema se está probando en 2 maternidades en conjunto con el MSP, es un piloto que va a quedar para la política pública. Eso mejora la focalización, pero claramente va a tener que venir acompañado de recursos. Y sí, hay que decir en voz en alto, y es parte también de mi presencia hoy acá, de poner el tema en la agenda. En la agenda de que nosotros cerramos lo que hicimos, estamos tranquilos de que eran las decisiones que había que tomar en ese momento. Estábamos en plena pandemia. Y saliendo de una pandemia, ¿qué podíamos generar? Lo mínimo necesario para la contención de esas familias. Por supuesto que los números no acompañan todas esas medidas. Ahora hay que revertir eso, y para revertirlo significa sentar en la mesa a los actores políticos, generar los acuerdos pertinentes, poner el tema en la agenda, pasar la raya de lo hecho hasta ahora y ver cómo seguimos para adelante y qué recursos son los que van a destinar para la infancia. Ese es un poco como el día después, para mí por lo menos desde mi responsabilidad después del 1 de marzo. De todas formas, la pandemia, que entiendo que fue un elemento totalmente disruptivo, ya quedó bastante atrás, porque si lo pensamos solo en términos de indicadores, hay un montón de indicadores que mejoraron, pues estuvo el 2020, o sea, 2020-2021 fue la pandemia, pero vino el 2022, el 2023, el 2024, la economía creció, los salarios al principio no lo suficiente, pero luego sí crecieron, los puestos de trabajo crecieron, o sea, digamos, se dieron condiciones para que esto eventualmente pudiese mejorar, y sin embargo la pobreza y la pobreza infantil, ya sea medida de manera multidimensional, aunque ahí ya es más difícil la trazabilidad para atrás, pero por lo pronto en términos monetarios no fue suficiente. No, yo lo decía recién, ¿no? Claramente, porque cuando lo medimos monetariamente, y el otro día estaba mi compañero, el economista Antonio Mansi, con quien diseñamos parte de las acciones que llevó adelante el Ministerio. Cuando nosotros empezamos a pensar en hacer la propuesta para la inversión de infancia, lo empezamos a pensar en el año, terminando la pandemia, del 20. Ahí lo primero que vimos era que, si bien teníamos el compromiso, el camino era tocar económicamente a estas familias, pero también hay una realidad, y él me lo decía, más o menos 500 pesos, 1.000 pesos hace que esa familia sea pobre o no sea pobre. Y él lo decía el otro día en el programa Esta Boca es Mía, un hogar con más de 3 integrantes, si pasa los 50.523 pesos y tiene 51.000, ya lo encontramos que no está dentro de la línea de pobreza. Sí, la brecha de pobreza promedio, según UNICEF, un trabajo que hizo el año pasado, es de 14.800 pesos. Digamos, lo que le faltarían a los hogares para sacar a esos niños de la pobreza. Exactamente, y la discusión ahí es de dónde sacamos para esos 14.800 pesos. Y esa discusión se da en las esferas de la decisión de la política pública, no solo de los hacedores, sino de los presupuestos, de cómo ponemos el tema en la rendición de cuentas. Y ahí el país dio mensajes en ese sentido. Dio mensajes con 2 proyectos de ley que fueron aprobados durante este periodo, de los cuales surgieron de 2 partidos, uno de la coalición republicana, como es la creación del Fondo Infancia, y el otro de la propia hoy ministra designada Cristina Lustenberg, que es el proyecto de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia. Nosotros nos expresamos en su momento como ministerio, y en mi caso puntual, personalmente, desde el punto de vista técnico y político, a favor de esos instrumentos para ordenar y poner en agenda este tema. O sea, el Uruguay hace más de 20 años que sabe que la pobreza es su problema y que la pobreza infantil es su problema. Pero no había generado ni los instrumentos legislativos ni la inversión económica. Sí había determinados programas en diferentes índoles del Estado donde ejecutan políticas para cambiarle la vida a esas familias. Pero los impactos no terminan de llegar. Entonces, hoy estamos en otro lugar. Tú decís, la pandemia no es excusa. Ahora, cuando los fondos te ingresan en el año 22, recién empezás a ver los resultados. Al año, año y medio. Estamos ingresando al año 25.
La plata de primera infancia llegó a mediados del 22 para todos los organismos. No es excusa. Eso no es excusa. Todos tuvimos que ponernos a trabajar. Ahora, los impactos en esa población son a largo plazo. Sí sabemos una cosa. No, digamos, de manera monetaria son inmediatos, ¿no? La transferencia monetaria es inmediata. Por eso, precisamos más. Y lo tenemos claro. Hemos sido parte de las discusiones de UNICEF y hemos sido parte, lo digo desde el lugar de gobierno y los digo desde el lugar de militante política por estas causas. En la discusión con los otros partidos hay un acuerdo de consenso. No hay un acuerdo firmado en ningún lado. Hoy no está el tema en la agenda. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar en lo que viene. ¿Por qué? Por lo que se hizo, que aunque no sea suficiente para bajar esa pobreza monetaria, impacta en la vida de esas familias. Por ejemplo, cuando nosotros miramos los resultados de la encuesta de nutrición, infancia, salud y desarrollo, hay algunos datos que si uno espera que si las medidas no se hubieran tomado a tiempo, hubieran sido mucho peores, como la seguridad alimentaria, situaciones de violencia, hubieran sido mucho peores si no hubiéramos diagramado el Estado en su conjunto y la sociedad en particular toda, determinadas acciones. Una persona que se dedica a estos temas, que no la puedo nombrar porque prefiere no ser nombrada, me decía que todos estos proyectos, como los dos que usted nombraba, el de la coalición y el de la ahora ministra Lustenberg, en el fondo no van a solucionar el tema porque, le digo lo que él me dice, porque no hay ningún instrumento concreto en ellos de mejora de la calidad del gasto. Dice, para esto último habría que tener información y esa información hoy no existe en lo que se refiere a los resultados, por ejemplo, del plan CAIF. No se mide cuántos niños fueron cada día, cuántos van, qué resultado tiene el asistir al CAIF. O sea, se gasta, pero no se mide la calidad del resultado del gasto. Bueno, y eso está en la estructura y más allá de que se llame a coordinar, si no se tienen estos datos, es difícil que mejore. Ahí hay varias cosas y hay una que es importante de las que menciona. Yo no puedo hablar en nombre de una institución a la cual no gestiono como lo que es lo vinculado a CAIF. Pero ahora es el principal instrumento que tenemos. Sí, lo que sí te puedo decir es que la ENDIS del cohorte 23 nos da un aumento a la asistencia de la primera infancia y aumenta además en la propuesta pública, no aumenta en la propuesta privada. ¿Qué quiere decir? Mayor cantidad de centros, mayor cantidad de niños asistiendo. Y esa propuesta, a su vez, se fue reformulando en términos de las necesidades de esa familia, porque no es el mismo plan CAIF de hace 35 años en relación a las necesidades de las madres y los padres y los referentes de familia de hoy, porque esa mirada de cuidados cambió, porque tenemos que estar cambiando constantemente eso. No es lo mismo darle una propuesta a 4 horas que un horario de extensión o total. Por eso, en cuanto a la asistencia puntual, yo no puedo hacer alusión. Ahora sí te puedo decir que hay datos país que muestran que mejoró la asistencia de niños de 0 a 3 y eso nosotros lo relacionamos a algo que para nosotros es importante, que tiene que ver con el acompañamiento de esas familias. Esas familias necesitan estar acompañadas. No existe, o no debería existir en todo caso, programas que sean solamente de transferencia sin que vayan con esas familias acompañadas en algún punto. No están contrapuestas las dos acciones. Una son transferencias, hoy francamente insuficientes. Otros son todos los programas que ayudan en ese nivel multidimensional que tiene la pobreza. Ahora, de las transferencias estamos muy por debajo de lo que se espera que invierta el Estado frente a la dificultad que tenemos, sobre todo en primera infancia. Mi pregunta es concreta. ¿Por qué, si esta era una prioridad para el gobierno, marcada en el compromiso por el país y demás, no se invirtió más? No se resignó en otras áreas del Estado y se invirtió más acá. Porque eso, es verdad, aumentaron, pero no aumentaron lo que se necesita. Esa es la pregunta. ¿Y cuánto del PIB esta administración destinó a primera infancia en total? Esa pregunta me la has hecho, creo que en varios programas que yo he venido y yo no soy la experta para decirte cuánto del PIB. También. Y es parte de un poco lo que responde a Leo en términos de decir cómo miramos el gasto público. Y cómo miramos el gasto público desglosado en términos de política de infancia. Lo entiendo y lo comparto, pero aún así un número tiene que existir y es el que sería interesante conocer. Bueno, sería interesante y... Sobre todo porque es tu área de trabajo. Sí, en general, sí es mi área de trabajo. No me saco ensayo de las responsabilidades de lo que debería yo saber. Ahora, no es mi experticia y sí lo que te puedo decir es que nosotros pusimos como prioridad el tema.
no se lograron los números en términos de pobreza monetaria. ¿Tá? Y nosotros lo que sí tenemos la tranquilidad absoluta es que de igual manera recorrimos el camino y que le dejamos ahí al país una decisión nada menor de haber puesto, aunque sea insuficiente, 50 millones de inversión en este tema. Y haber puesto el tema en la agenda de la política pública, donde los que hacen capacidad de lobby sobre estos temas en la agenda y generan la presión para tener mayor presupuesto, no son los niños, ni son las familias, porque no las vemos agrupadas pidiendo por esos niños. Somos o los que hacen política, o los hacedores, o en el trabajo de ustedes, los periodistas, poniendo los temas en la agenda. Entonces, este es un tema que el país requiere la mesa formada mañana. Y ahí está el punto. La mesa, perdón, la mesa que sería todos los partidos trabajando juntos para esto. Y sí, porque viene un presupuesto. Y hay que volver a pensar, si vamos a bajar esa pobreza monetaria, como lo menciona Ana, si va a ser una prioridad, si vamos a mantener lo que viene, los 50 millones, si se van a incrementar. Creo que no hay que mirarlo con una visión fraccionada. O sea, las transferencias deben aumentar. Deben aumentar para descomprimir la situación de urgencia que tienen algunas familias. Eso no va en contraposición de todo lo otro. Pero No, que no, esto tiene que claro. aumentar, digo, me parece que es una coincidencia de todo el sistema político. Estamos de acuerdo, pero asimismo siendo coincidencia cuando llegamos a la distribución de los recursos, es el gran debate que tenemos, que tuvimos nosotros en nuestros debates presupuestales para lograr una propuesta que pusiera el tema, que diera algún indicio de mensaje de, bueno, hacia acá va a caminar el país, y ahora estamos en otra etapa, en donde viene un nuevo gobierno, estamos haciendo un proceso de transición súper positivo, todos entendemos que ahí hay un desafío pleno como país que tenemos, pero sinceramente no he visto en la agenda de la política, y de la política, no de la política pública, de la política el tema en términos de decir, nos comprometimos y nosotros vamos a generar, bajar esa pobreza, Pero, tantos puntos, fue es tema tanto de dinero el que va a haber. Fue tema de la campaña electoral, todos los candidatos tuvieron compromisos en ese sentido. Creo que estuvo como no estuvo en otros periodos. Sí, No todos los partidos arriba de la comprometieron mesa. un presupuesto a priori. No eso todos sí. comprometieron Eso es un verdad. presupuesto, pero sí es verdad que forma parte de todos los compromisos, incluso desde el Frente Amplio, gobierno entrante, tomando el instrumento bono crianza como creado en este periodo para reforzarlo y tratar de atender el tema. A mí lo que me cuesta desde el punto de vista, pero entiendo que es una discusión política, es en qué medida fue prioridad y se le dio al tema una relevancia, más allá de si faltó o no faltó dinero, cuando los resultados terminaron siendo peores. Porque eso es un dato medible desde el punto de vista, por lo pronto, de la pobreza monetaria, ¿no? O sea, si supuestamente fue prioridad, el resultado fue peor. Terminaste saliendo con más pobreza infantil de la que entraste al periodo. Sí, Nicolás, a ver, vuelvo a reiterar, nosotros sabíamos que tocar la pobreza infantil significaba, y tocar la pobreza en general, mayor cantidad de recursos económicos. Llegada el momento de gobernar, porque aunque nos digan la pandemia pasó en el 20, pasó en el 20 y pasó en el 21, los efectos los seguimos viendo hasta el día de hoy, tanto efectos emocionales como económicos que esas familias Pero tuvieron. hay un montón de indicadores que ya se acomodaron, algunos que superaron la línea de base del 2019. Y bueno, y uno entiende que estos indicadores pueden ir acomodándose en el tiempo también. Y que no son... Mi punto es que todo lo que se puso y hizo esfuerzo este gobierno no alcanzó ni siquiera para dejarte en el punto del 2019. Sí, pero se acercó a otros años anteriores donde la pobreza también estuvo tan alta como la cerramos nosotros en el 24. Ahora, esta discusión, volvemos a caer en lo mismo. Sabemos que hay que poner dinero en determinada franja etaria, que hay que poner una cifra que UNICEF hizo y nos trajo a todos, a los hacedores de política, a los gobiernos, a los partidos políticos, al que le toca gobernar y al que se está yendo. Ahora, ¿estamos todos en la misma mesa para esto? Porque ahora es lo que viene ahora. Y yo con esto no quiero decir que nosotros nos sacamos la responsabilidad, no, nosotros tenemos responsabilidad. Pero también tenemos la tranquilidad de que hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que teníamos que hacer. Y capaz que no cambiamos, como tú decís, en una cifra donde la pobreza disminuyó, pero generamos que no aumentara sustancialmente la inseguridad alimentaria. Generamos otras cuestiones en la vida de esa familia con un montón de acciones que para nosotros son indicadores favorables para el país. ¿Por qué? Porque no empeoraron frente al contexto igual que estábamos viviendo como país. Entonces, sí es real que hay que poner dinero para bajar la pobreza monetaria.
Ahora, también es real que esto no es meramente de un hacedor de una política pública o el que le toca estar en el MIDES o el que le toca estar en el INAU. Esto es una construcción que surge, la decisión del Parlamento en términos económicos, de dónde se pone en economía este gasto y qué significa. Un poco lo que decía Leonardo. Bueno, ¿dónde pero está? Si no se, claro, si no se mide, si hoy no pueden decir cuántos niños fueron a un CAIF y qué efecto tuvo, no pueden decir hoy, no lo miden, no se sabe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De poner plata en algo que no sabemos quién lo está usando y para qué? Yo tengo... O sea, a mí me asombra porque la charla nunca va al tema midamos la calidad del gasto. Pongamos más plata. El tema de la plata es, obviamente, hay un número como el 1% del PIB, se ha hablado mucho de este tema. Entiendo O sea, que quizás no interese saber. O sea, cuando las cosas no ocurren es porque a alguien no le interesa que... No, por algo no ocurren. Quizás no interese saber cómo se gasta el dinero o cuántos niños van a determinado CAIF que de repente no van los que se creen que van. Sigo. Entiendo que no es tu responsabilidad decidir cuánta plata se destina a determinada política pública, que es responsabilidad del gobierno y del Parlamento, que son los que toman las decisiones. Ahora sabemos que con los recursos que se destinaron, bueno, está a la vista. Y sabemos cuánta plata necesitaríamos como base para que eso cambiara. Entonces, no hay ahí o no hubo ahí, por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Ministerio de Economía, un error en el reparto de los recursos, en decir, bueno, acá hay que poner todo esto porque si no, no va a funcionar. Yo no puedo asignarle a otra cartera responsabilidad de frente y mucho menos al Ministerio de Economía en términos de la distribución de los recursos. Nosotros sí nos responsabilizamos de los que nos tocan a nosotros y de los proyectos que nosotros teníamos para implementar. También es real que cuando uno habla de cambiarle la vida a estas familias en términos de mejorarle las condiciones y esas condiciones que son de extrema vulnerabilidad requiere de una mirada integral. ¿Tá? Y dentro de esa mirada integral es claro que la parte económica tiene una fuerza sustancial, porque en definitiva, ya sea porque acompañás o ya sea porque lo hacen en una transferencia monetaria, necesitas fondos de las dos maneras, necesitas recursos. Entonces, sí ahí hay un camino a recorrer, ahora sí con lo que es la creación del Fondo Infancia y lo que es la ley de garantías en términos de esa mirada en el gasto público y el ordenamiento de las instituciones que tienen competencia. Y por tanto, dentro de esas instituciones, algunas líneas específicas. No le asignaría a Economía la responsabilidad, creo que no hay un responsable único de por qué hay menos o hay más. Esto es una discusión general que se da entre los partidos políticos, que se da a nivel del Parlamento, que se da a nivel de la distribución adentro de un Poder Ejecutivo y dentro del Poder Ejecutivo además cuando se asignan con las instituciones que presentamos proyectos y cumplimos con ellos, ¿no? Y a mí desde el lugar del Ministerio de Desarrollo Social me toca decir, bueno, nosotros cumplimos con las líneas que nosotros teníamos para desarrollar. ¿Son suficientes en términos de mover la pobreza infantil? No, está claro que no. Y no le escapamos a eso. Ahora, sí queremos que la continuidad de estas acciones y la mejora de ellas, porque el margen de mejora está siempre en la política pública, y no importa de qué partido sea, si la causa está por encima. Entonces, ese es un poco el espíritu de esta instancia de poder venir hoy y estar con ustedes para volver a poner el tema, ponerlo en este momento, a 3 días, 4 días de terminar un gobierno y de empezar una etapa en la cual nosotros dejamos andando un montón de acciones con resultados que claramente no son algunos los mejores y otros sí, ¿tá? Porque sí hay resultados positivos, sobre todo en todo lo que desprende la encuesta de nutrición, infancia, salud y desarrollo, habiendo evidenciado una pandemia inclusive. Más allá de eso, ahora hay un camino por delante. Y el tema vuelve a ser el mismo. ¿Cuánto tenemos para gastar? ¿En qué lo gastamos? Y cómo eso, en términos de calidad, cambia las condiciones de las familias que están en vulnerabilidad. ¿Y cómo se siente usted a 3 días de dejar esta responsabilidad respecto a lo logrado y a los objetivos que tuvo? Como me siento muy tranquila, en principio muy tranquila, porque entiendo que nosotros, desde la responsabilidad que nos tocó, tomamos las decisiones que en el momento y en el contexto del país necesitaba.
tranquila y contenta de haber liderado un equipo dentro del Ministerio de Desarrollo Social de un capital técnico brutal. Además, haciendo una transición de lo más de ida y vuelta. Llevamos 7 reuniones con quien va a ser mi sucesor en la dirección. Eso habla de la democracia de nuestro país, de la fortaleza y además de todo, de que hay temas que están por encima de las banderas de los partidos políticos y de los gobiernos de turnos. Y sobre todo cuando hablamos de desarrollo social, que nos jugamos un partido para todos, para el que tiene y tiene las condiciones de vida todos los días y no le preocupa no llegar a fin de mes, y para aquel que le pasa todo lo contrario. Entonces, me voy totalmente plena de haber aprendido, haber crecido políticamente, pero además también haber dejado un caminito andando dentro de lo que son las políticas públicas vinculadas a la infancia, el cual claramente voy a seguir recorriendo desde otro lugar. Pero los resultados no fueron los mejores por una cuestión de por el dinero que se tuvo para hacerlo. ¿Eso es lo que entiendo? No, no necesariamente. Yo no dije eso. Lo dijiste tú. Los resultados pueden no ser los mejores porque hay muchas variables que pueden cruzar esas dimensiones que uno espera que a veces se logren. También es real que somos conscientes, y yo lo dije siempre y lo dije en este programa, que la pobreza monetaria cambia con transferencias. Yo no soy la que cree que solamente las transferencias van a ser la solución. Si llegan y movemos esa pobreza monetaria, van a tener que llegar acompañadas de todo lo otro. Si no, vamos a estar discutiendo después que pusimos plata y bajamos un montón de indicadores que también eran importantes para el país. Cecilia Sena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, Gracias. Ahora, cuando son las 9:40, vamos a ver cómo sigue.